Shalom desde Israel, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana vamos a ampliar un poco nuestro comentario en el blog número 41 sobre la conciencia mesiánica en la profecía judía. Ya hemos dicho en este canal de YouTube, si ustedes leen la descripción de este video hay un enlace ahí, un link correspondiente a el comentario en nuestro blog. Específicamente este es al que nos estamos refiriendo en este video, como hemos dicho, concerniente a la conciencia mesiánica en la profecía judía. Comenzamos citando capítulo 19, versículo 1 de Isaías, que dice lo siguiente, comillas, la carga de Egipto. Nos hemos referido en comentarios anteriores a la carga de Babilonia, la carga de Moab, la carga de Asiria, la carga de Babilonia. Cargas. O sea, la palabra lo dice muy claro, ¿no? Nos pesa en la conciencia, ¿no? Entonces la idea es entender qué es Babilonia, qué es Moab, qué es Asiria y todas las cargas que no aparecen en los profetas, pero que sabemos que tenemos en nuestra conciencia. Entonces acá nos está hablando el profeta Isaías de la carga de Egipto, ya se refiere ahora específicamente a esta carga. Entonces ya sabemos, cuando hablamos de Egipto en la historia judía, estamos hablando de la esclavitud. Estamos hablando de las 10 plagas, estamos hablando de un proceso que es el punto de partida de la definición de la conciencia judía. En otras palabras, la salida de Egipto fue el preámbulo del establecimiento de Israel como nación, como pueblo. Entonces ya con esta breve aclaración, sigamos leyendo lo que dice el versículo 1 del capítulo 19 de Isaías. La carga de Egipto, aquí que el Eterno va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. Se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. Obviamente, este versículo de Isaías nos remonta inmediatamente a el éxodo de Egipto, o sea, los acontecimientos previos al éxodo que mencionamos antes. Veamos qué decimos acá nosotros. Dice, el profeta sigue refiriéndose a la carga de las naciones, hablando de naciones vecinas de Israel en este caso, como rasgos y tendencias negativas en la conciencia. O sea, eso es Moab, Babel, Asiria, Egipto, en este caso. Egipto representa las tendencias más abyectas, o sea, lo más bajo que hay. Por eso es prohibido, es un mandamiento no regresar a Egipto. Pero no es que el recuerdo de que fuimos esclavos allá, no tanto es el recuerdo de la esclavitud, sino el recuerdo de que estuvimos en el estado de conciencia más bajo que pudiese existir. O sea, que el propio Dios tuvo que interceder directamente para sacarnos de ahí. O sea, que jamás hubiésemos podido haber salido por nuestros propios medios. Entonces, esa es una señal de que lo de Egipto era lo más bajo que había. Además, hay muchos midrashim, hay mucha tradición oral que ilustra cómo era la vida en Egipto en ese entonces. O sea, era realmente lo peor que había. Okay. Bien, entonces, aquí decimos que Egipto representa las tendencias más abyectas en las pasiones e instintos instigadas por las fantasías e ilusiones de ego. En este caso, ego, ya dijimos que el faraón representa el ego, la conciencia egocéntrica. De allí que Egipto sea la peor de las esclavitudes y que nuestros ancestros necesitaran la directa liberación del Creador, lo que acabamos de decir. Hemos mencionado con frecuencia en este blog que Egipto era la nación más depravada de la antigüedad y que fuimos esclavos en medio de su ambiente corrupto.
Dios nos promete mediante el profeta que Él va a eliminar esa carga de nuestra conciencia. Eso es lo que nos está diciendo el profeta Isaías en este versículo. Vamos al versículo 2. Y yo enfrentaré Egipto contra Egipto. Esto está muy interesante, pongan atención. Y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Si uno dice, bueno, Egipto es un solo reinado, ¿no? No tenemos data de que se dividiera en distintas regiones. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a entender eso ahí, ya lo hemos dicho muchísimas veces y lo vamos a seguir repitiendo. Hay mucho, 99, no 99, pero un alto porcentaje de los mensajes de Isaías son alegorías y metáforas sobre nuestro exilio en esa época, el exilio en Babilonia, y sobre la era mesiánica. O sea, en alguna parte, probablemente un 10% de todo lo que dice se refiere al momento histórico en que él estaba viviendo. Específicamente mencionando nombres de reyes, situaciones específicas, los invasores que venían, que se avecinaban. Pero el resto son metáforas. Inclusive basadas en hechos reales. Las metáforas todas se basan en hechos reales. O sea, cuando estamos usando una metáfora es porque ya hay una idea previa para poder echar la metáfora. O sea, la metáfora no sale no es fuera de contexto. Todas las alegorías y metáforas de Isaías están dentro del contexto, ya sea, como hemos dicho, de su propio tiempo, de su época, o de la conciencia mesiánica. No hay otro contexto, no hay. No hay. O sea que eso facilita la lectura de cierta manera. Porque cada vez que vemos una metáfora que no podemos entender, tenemos que empezar a tratar de asimilarla, de comprenderla, en términos de la conciencia mesiánica o el tiempo que Israel estaba viviendo en ese momento, que no era una perita en dulce, eran cosas difíciles que estábamos pasando. Habíamos perdido nuestra soberanía, el exilio era inminente, ¿no? Perdíamos nuestra tierra. Entonces, eso es grave, gravísimo. O se trataba de eso o de la redención final. Entonces realmente no es tan difícil. Lo que sí es difícil es las metáforas que él usa, que se prestan para tantas interpretaciones acomodaticias de acuerdo a otras religiones. Acomodan Isaías. Entonces siento que nosotros somos como judíos, que somos los portadores, los dueños de la profecía judía. Somos los únicos directos responsables. No solamente responsables, sino que tenemos la obligación de entender nuestra propia tradición. O sea, ¿cómo es posible que gente que no es judía nos diga a nosotros cómo es que vamos a entender el Tanaj? Imagínense ustedes. Y pasa. No, se necesita tener cierta, como dicen acá en hebreo, juspa. Una especie de... Juspa es un término bien interesante porque es una mezcla de descaro, desfachatez, ¿no? Atrevimiento. ¿Qué otra cosa? Hay otros dos términos más que tienen que ver con esto, pero juspa no es descaro o atrevimiento. Son varias cosas al mismo tiempo, todas más o menos cortadas por el común denominador, ¿no? Que es meterse en una situación en la que uno realmente no tiene ni idea de qué está pasando y meterse. Juspa. Chutzpah. Eso es lo que están haciendo las naciones con el Tanaj, con la Biblia hebrea. Entonces, ellos nos están diciendo a nosotros cuál es el cuento. Perdón. Imagínense ustedes. Es como si a uno le vienen a decir cómo uno tiene que criar a sus hijos, por ejemplo. Exactamente igual. Y dice, bueno, ¿tú das cuenta de qué me dice eso a mí? No, es que yo quiero lo mejor para ti y para tu hijo. Me está diciendo a mí que yo no sé cómo criar a mis hijos. Probablemente no es un ejemplo contundente, pero ustedes más o menos agarran la idea. La idea es no meterse, ¿no? Aún si estamos equivocados, la equivocación es nuestra. Eventualmente, o sea, si ese fuese el caso, que no es, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque esto es hebreo, esto no pertenece a ninguna otra religión ni a ninguna otra nación. A ninguna, whatsoever, de nada. Bichlal, como dicen aquí.
Entonces, aunque nosotros estuviésemos equivocados, que no es el caso, nadie se tiene por qué meter con nosotros, porque la Torah es nuestra. O sea, en ningún momento Hakadosh Baruj Hu le ha dicho, bueno, interprete y que las naciones interpreten su versión y que de acuerdo a la interpretación que ellos tengan y la mejor que puedan tener, esa va a ser. En ninguna parte de la Torah, de la Biblia hebrea, del Tanakh dice eso. Por ningún lado. Que alguna religión se tome la atribución de decirnos a nosotros qué es lo que hay que pensar. Imagínense ustedes. ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Sí? Isaías es uno de los profetas, no él en persona, sino su libro, es uno de los más complicados. Complicados no. En este sentido la palabra no es complicado. Es uno de los que más se presta para malas interpretaciones. ¿Por qué? Por las metáforas. Que cuando están hablando de una metáfora, a veces una metáfora se puede entender de diversas maneras. Eso lo sabemos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? El problema no es entenderlo de diversas maneras, el problema es el contexto en que hay que entenderlo. Ese es el cuento de la metáfora. Si a uno le dicen, por ejemplo, un proverbio, le dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, por ejemplo. Uno sabe por qué le están diciendo eso a uno. O sea, a uno no le están diciendo, oye, andar con otras personas significa esto. No. El mensaje es específico. En este caso es un dicho, no es una metáfora. O por ejemplo, ya una metáfora sería, vamos a poner caso, la lluvia que cae sobre terreno fértil. Es como la lluvia que cae en terreno fértil. Y a uno está entendiendo de que le están dando a uno un conocimiento de algo específico que va a progresar, que va a florecer, que va a fructificar. ¿Por qué? Porque está en una tierra fértil. Entonces, la lluvia, en adición a el terreno fértil, va a producir algo. Entonces, uno está diciendo, y uno tiene que entender que se lo están diciendo a uno, que hay una misión que cumplir, que hay una lluvia que recibir, que hay un terreno que preparar. ¿Tú lo entendemos? Pero eso no quiere decir que no se está refiriendo a Israel, sino se está refiriendo a otra gente, a otra lluvia y a otra tierra. ¿Quién ha dicho eso? Que ellos lo quieren interpretar la metáfora de esa manera, allá ellos. Nosotros lo interpretamos en el contexto nuestro, de nuestra historia, de nuestra realidad, de nuestra identidad judía. Y eso es lo que entendemos. Ya vamos a llegar más adelante, estamos yendo capítulo por capítulo, a veces nos demoramos 2, 3 videos en un solo capítulo. No necesariamente porque sea más largo, sino porque hay que elaborarlo. Como ustedes ya han leído. Cuando lleguemos ya a los capítulos calientes, entre comillas, calientes en el sentido de cómo otras religiones los interpretan, vamos a recordar este momento que estamos diciendo ahora de que somos nosotros quienes vamos a entender esto. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos el contexto. Sabemos que Abraham representa un toro, una vaca, un toro. ¿Por qué el pacto entre las partes? Él sacrificó una vaca cuando hizo el pacto con Dios. Vemos que Yitzhak es un carnero, o sea, en este caso sería un carnero, sería un becerro. No, un becerro no, perdón. Es que hay varias categorías, hay carnero, hay ovejo, ¿no? Hay toro, ¿no? Hay becerro que viene siendo un toro joven. En todo caso, cuando están hablando del carnero, están hablando de un ovejo que es grande. Ese es un carnero. ¿Ok? Entonces,
Isaac es un carnero, que el carnero cuando fue elevado. ¿Y dónde está el carnero para el sacrificio? El carnero estaba enredado en unos matorrales. Okay, ese es el carnero. Y después viene el cordero, que viene siendo Isaac. Perdón, Jacob. Entonces ya sabemos en nuestra tradición judía y en la Biblia, o sea, en la Biblia hebrea, que están haciendo referencia específica al carnero como Jacob. Israel en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los profetas hacen referencia a un cordero, están haciendo referencia a Israel, no están haciendo referencia a nadie más. Isaías era judío, era observante, no. Era un judío ortodoxo, obviamente. Creía en un Dios sin forma, sin cuerpo, nada de esas cosas. Entonces, en su profecía, cuando él habla de un cordero, está hablando de Israel, no está hablando de una persona. Cuidado. ¿Por qué? Porque ya hay un antecedente. No es que nosotros, los judíos, interpretemos arbitrariamente las profecías. No, no. Hay una secuencia aquí. Cuidado. Es muy importante esto. Bien. Entonces, valió la pena hacer el paréntesis porque todas estas metáforas hay que entenderlas en el contexto en que se están dando, con las referencias previas que se han dado. Hay una referencia, o sea, nosotros no interpretamos esto porque se nos ocurrió interpretarlo de una manera interesante, espiritual. No, no, ya hay una manera en que se ha definido. Cuidado. Nosotros lo que estamos haciendo es yendo profundamente en el significado que tiene eso. El significado de nuestra conciencia, ya no como un fenómeno histórico, como un fenómeno de profecía, sino como esas cosas que pasaron antes y que anuncia el profeta que van a pasar, o más bien Dios a través de los profetas, resuena en nuestra conciencia. Eso es lo que estamos tratando de elaborar acá. Pero nosotros no estamos cambiando nada, cuidado. Al contrario, estamos reafirmando lo que ya se ha dicho, pero volvemos a repetir cómo lo traducimos en nuestra conciencia. Eso es lo que a veces nuestros sabios no hacen. Nos dicen, ustedes tienen que hacer lo ético, lo bueno, aquí quédense ahí. Sí, pero hay algo más profundo, no se metan en eso. Sean buenos, hagan el bien, hagan prevalecer lo bueno. De eso se trata. ¿Okay? Pero estamos viviendo los momentos en que la era mesiánica viene, la redención final viene. La manera como debemos empezar a entenderla es como un fenómeno espiritual, no solamente material. Y entendemos espiritual en el sentido de darle una trascendencia a lo que es bueno. O sea, lo bueno no es una cosa temporal o pasajera, es una cosa trascendente. Esa trascendencia que queremos darle a lo positivo, a lo bueno, es lo que estamos identificando acá como la conciencia mesiánica. De eso se trata, esa es la parte espiritual a la que nos estamos refiriendo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Aquí dice, Hakadol Baruj Hu dice, yo voy a enfrentar Egipto contra Egipto. Vamos a leer qué decimos nosotros para no adelantarnos. Son particularmente peculiares las maneras y medios del Creador para remover los rasgos negativos, como ídolos que creamos a partir de la codicia, lujuria y ambición de ego. Otra vez llegamos a comprender que la maldad destruye al malvado. Cuando dice Egipto contra Egipto, hermano contra hermano, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Estamos hablando de una cualidad negativa en la conciencia, que es lo más rastrero que tenemos en la conciencia. Las tendencias hacia lo peor. Ese es Egipto. Entonces, cuando está diciendo que entre Egipto se va a destruir, estamos hablando de la maldad se destruye a sí misma. La maldad y la maldad ahí se ponen a pelear hasta que mueren las dos. ¿Ok? Entonces pongamos atención a eso. Otra vez llegamos a comprender que la maldad destruye al malvado. Eso el rey David lo repite muchas veces en los Salmos. Como resultado de la confrontación entre la causa del mal y el efecto del mal. Interesante, pongan atención a lo que estamos escribiendo acá. O sea, cuando estamos hablando de que el mal se pelea con el mal, es la causa y el efecto. La causa fue el mal, el efecto es mal, ahí lo vemos. La maldad destruirá al malvado. Pues es obvio, ¿no? O sea, el hecho de tener una aproximación, una actitud negativa
el resultado va a ser negativo. Y una vez que estemos padeciendo el resultado, vamos a ir a la causa. Y vamos a pelearnos con lo que nos llevó al fracaso, a lo malo que tenemos. Eso es el hermano peleando con el hermano, el reino con el reino, Egipto contra Egipto. Interesante, una metáfora poderosísima además. Que la gente dice, bueno, ¿cómo así Egipto contra Egipto? Imagínense ustedes la lujuria peleándose con la soberbia. Eso tiene que ser interesante. Eso. A ver cuál de las dos gana. Hasta que se destruyan todas. Es más o menos la idea. Bien, otra vez llegamos a comprender que la maldad destruye al malvado como resultado de la confrontación entre la causa del mal y el efecto del mal. Así asimilamos Egipto contra Egipto, hermano contra hermano, etc. Esta es otra metáfora compleja que se parece más a una paradoja. Bueno, uno puede decir, bueno, ¿cómo así que yo contra mí mismo? Es paradójico, ¿no? Pero si lo vemos de una manera profunda, sí, hay una pelea interna. Hay una pelea interna. Hay gente que a veces no se puede mirar al espejo, no, en serio. Evitan mirarse al espejo, no quieren verse, no les gusta lo que ven. Y uno dice, bueno, es paradójico, paradójico, no parece que fue una paradoja, pero uno dice, bueno, una contradicción, ¿no? Uno tiene que amarse un poquito a sí mismo, apreciarse, ¿sí? Un momentico acá, limpiarme un poco aquí esto, cortarme el pelo, una afeitadita de vez en cuando, en fin, un perfumito, o sea, para lucir bien. No tanto para otros, sino por hacerse uno sentir bien. Dice, bueno, me veo bien, ¿no? Tengo buen color, etc. Es una especie de autoapreciación, autoestima, en ese sentido. O sea, no es una cuestión de ego, decir, ay, mira, narciso. No. Pero cuando estamos viendo al enemigo enfrente dentro de nosotros mismos, tenemos que poner atención entonces, porque ese es Egipto contra Egipto. Es decir, yo no estoy bien, tú tampoco estás bien, lo que veo no está bien. La causa y el efecto se patean, se repelen. Espero que se entienda. Es que realmente estas metáforas son bastante complejas. No es que sean difíciles de entender, pero la idea es captar el mensaje detrás. No necesariamente buscar la razón semántica, es decir, bueno, Egipto contra Egipto, ¿eso qué onda? No. Tratar de ver qué es lo que hay detrás del significado de las palabras. ¿Qué representan? Entonces ahí sí podemos entender la metáfora. Bien. Esta es otra metáfora compleja que se parece más a una paradoja. Lo que realmente hacemos es luchar contra nosotros mismos. Aquí está. Luchar contra nosotros mismos. Eso es lo que está pasando. Egipto contra Egipto. Nuestra envidia pelea contra nuestra ambición. Lo que decíamos antes. Nuestra envidia pelea contra nuestra ambición. Y nuestra lujuria contra nuestra codicia. Estos rasgos se supone que pertenecen al mismo bando. O sea, ¿cómo así? Que yo voy a estar peleado. O sea, si yo soy un tipo iracundo, por ejemplo, ¿cómo me voy a pelear con mi soberbia? Si ser soberbio es parte de tener ira, ¿no? O sea, la persona soberbia, en el 99.999 de los casos, es soberbia. O sea, la persona con ira es una persona soberbia. La soberbia lo lleva a tener ira, ¿no? Está separado, vive él en su propia isla. Bien, ¿cómo es eso de que se pelean entre sí? Analicemos en detalle. Una vez más la advertencia resuena en nuestra conciencia, el malvado perece en su maldad. En este escenario no hay libre albedrío. Mucho cuidado con esto. Ya nos hemos referido a esto antes. En la psiquiatría contemporánea, cuando estamos hablando contemporánea, estamos hablando de hace 20, 25 años, no hace mucho realmente. La psiquiatría encuñó un nuevo síndrome, ¿no? Cuando la persona pierde la conciencia de lo que es bueno. No sabe qué es lo que es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Es destructivo, autodestructivo, quiere destruir a los demás, pues no ve nada bueno. Entonces, el término que acuñaron la psiquiatría es que el paciente perdió el libre albedrío. Interesante, ¿no? Pues ha podido decir perdió su raciocinio de lo que es bueno y lo que es correcto. Porque lo que es bueno y lo que es correcto lo define el libre albedrío. Entonces, si la persona perdió el libre albedrío,
No distingue. ¿Qué fue lo que pasó con el faraón cuando Akadosh Baruj Hu le endureció el corazón? Endurecer el corazón es decir, tú no vas a ver nada bueno, aquí todo lo que vas a ver es malo, oscuro. Entonces, ¿qué pasa? El tipo no podía dejar salir a Israel, no podía. Cuando le mataron al hijo, entonces el tipo dijo, bueno, sí, váyanse, pues ya me mataron a mi hijo, yo no quiero que me maten nada más. No, pero el cuento es ese, ¿no? El cuento es que el tipo perdió el libre albedrío. Eso es lo que dicen, la manera como nuestros sabios interpretan el endurecimiento del corazón del faraón. Entonces hay que tener mucho cuidado entonces con ese cuento de perder la perspectiva de lo que es bueno. Hay que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Bien, entonces, en este escenario no hay libre albedrío, ya que no hay nada positivo para pensar, sentir o experimentar. El Creador quiere que aprendamos las lecciones de vivir en las tendencias negativas derivadas de las fantasías e ilusiones de Dios. En otras palabras, Akadosh Baruj Hu nos puso el libre albedrío y nos puso las cosas malas para que, no para que las experimentemos necesariamente, sino para que razonemos antes de tomar una decisión y decir, bueno, esto es malo, se ve que es malo, no me meto por ahí, voy a coger lo bueno. Sin embargo, como no todos somos tan súper sabios, nos metemos hacia lo bueno, pero entonces la idea es aprender entonces. Pero a veces es peor porque nos aferramos, nos hacemos adictos de lo malo, de lo que es destructivo a nosotros. Y es cuando viene el problema que no podemos zafarnos. Bien, entonces, vamos al versículo 3. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá dentro de él. Haré desaparecer sus planes. Y ellos acudirán a los ídolos, a los hechiceros, a los espiritistas y a los adivinos. Está clarísimo, pero vamos a ver qué decimos nosotros de este versículo 3. Es bastante evidente que no podemos deshacernos de nuestras obsesiones, apegos y malos hábitos, simplemente porque estamos adictos a ellos. El profeta habla de Dios vaciando la vasija de aquello que la hemos llenado con rasgos que nos mantienen cautivos en las bajas pasiones e instintos. Por eso hemos dicho lo de la vasija. El pensamiento, las emociones, los sentimientos, las pasiones, los instintos no tanto, son vasijas. Los instintos ya actúan por sí mismos, pero las emociones son vasijas, lo que ponemos ahí es lo que vamos a tener. Ojo con eso. Aunque en este proceso nuestras adicciones se defienden buscando más fantasías e ilusiones representadas aquí como ídolos, hechizos, fantasmas y espíritus. En los versículos del 4 al 16, vamos a hacer un pequeño resumen, el profeta Isaías habla metafóricamente de la destrucción de los rasgos negativos representados por Egipto. Si tienen tiempo, lean esos pasukim, esos versículos. Pero aquí la idea es ver a Egipto nuevamente como eso negativo al cual a veces nos metemos y a veces no podemos salir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la tierra de Judá, o Judea, como ustedes quieran, será terror para Egipto. Está interesante, ¿eh? Israel va a ser un terror para Egipto. Todo hombre que de ella se acordare se asombrará de ella, a causa del propósito que el Eterno de las multitudes acordó contra aquel. O sea, está refiriendo a Egipto. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Cuando está hablando de que Judá va a ser terror para Egipto, en esa época realmente nosotros no le ganamos ninguna guerra a Egipto, cuando ya éramos un reino y Egipto era otro reino. O sea que en este sentido es otra alegoría. Israel es terror a Egipto, ¿por qué? Porque Israel representa los potenciales positivos, creativos en la conciencia, mientras que Egipto representa lo más bajo que hay en la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, lo bueno se vuelve un terror para lo malo. ¿Tienen miedo? Uno a veces cuando ve algo bueno y está haciendo algo malo, o sea, cuando uno está haciendo una acción negativa y ve un policía que representa lo bueno, uno se asusta. ¿Por qué? Porque uno está cometiendo un delito, una infracción, por ejemplo, en el tránsito, y uno se asusta y digo a la policía, ¿por qué me pasé un semáforo en rojo? Entonces ya sabemos. Entonces pasa, nos asusta. ¿Por qué? Porque el tipo representa la ley, representa lo que es el bien manejar. Lo bueno en este caso, la metáfora. Ese es el terror. ¿Okay? Bien. Es necesaria una conciencia elevada para combatir bajos pensamientos, emociones, sentimientos, pasiones e instintos. Esta es la tierra de Judá como terror para Egipto.
En el contexto de nuestra redención final, terror significa la reverencia que Judá inspirará en Egipto. Esto nos va a ver con temor, con reverencia, para convertirse en un rasgo cooperativo en vez de un rasgo destructivo. En otras palabras, si hemos dicho que Egipto representa tendencias bajas en la conciencia, esas tendencias bajas, en vez de tirar hacia abajo, van a tirar hacia arriba. ¿Ok? Bien, nuestra conciencia superior será la que percibirá, pensará, sentirá y se expresará y hablará en consonancia armónica con los caminos y atributos del propósito de Dios para su redención final. En otras palabras, cuando estamos hablando de la era mesiánica y de la redención final, es integrar en la conciencia todas las tendencias positivas que hay, todo lo que es bueno, en aras de lo bueno. O sea, el mal no va a existir. De eso se trata. Bien. Vamos a versículos 19 y 20 del mismo capítulo 19. Dice, en aquel tiempo habrá altar para el Eterno en medio de la tierra de Egipto. O sea, ellos no van a hacer idolatría ya. No van a tener los corderitos esos en la avenida esa grande en Luxor. No van a tener más pirámides ni nada de esas cosas que adorar o deidades. Van a levantar un altar para Hakadosh Baruj en Egipto. Y una columna. Interesante, porque la columna egipcia es muy representativa como la colonia griega, la columna griega, la columna romana. O sea, que dice, y una columna para el Eterno junto a su frontera. Estamos hablando de la frontera con Israel. Y será por señal y por testimonio al Eterno de las multitudes en la tierra de Egipto. Porque al Eterno clamarán a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador, Redentor y Señor que los libere. O sea, en otras palabras, es interesante esta profecía de Isaías porque está hablando de que las naciones van a ser redimidas por Él también. O sea, la redención va a ser colectiva. No va a empezar con Israel, pero se va a ver en el resto de las naciones. O sea, las naciones idólatras paganas, como el caso de Egipto, van a elegir altares, un altar para Hakadosh Baruj Hu. O sea, van a reconocer la voluntad del Creador, van a asimilar la voluntad del Creador. Estamos hablando de la era mesiánica, de la redención. Bien, un altar implica ofrendas, decimos acá. En este sentido, el altar es el medio a través del cual nos conectamos con Dios. Egipto elevará ofrendas a Él, lo que significa que aquello que instigaba una acción negativa, la tendencia negativa que Egipto representa, como hemos dicho, se convertirá en motivación para hacer lo que es bueno. Todos los aspectos, niveles y dimensiones en la conciencia con el potencial de manifestar maldad o bondad estarán armónicamente unidos hacia hacer y realizar lo bueno como denominador común en la redención final, que ya hemos mencionado antes. En conclusión, nuestras vidas se convertirán en altares mediante los que elevamos lo bueno en nosotros hacia lo bueno que es nuestro Creador. O sea, las naciones nos van a emular. Van a traer ofrendas al Creador. Van a encaminar todos sus potenciales creativos hacia lo positivo, de acuerdo a eso que Hakadosh Baruj Hu define como positivo en la Torá y posteriormente como propósito en la era mesiánica. La conciencia mesiánica como el medio para manifestar el plan divino para la redención final es el salvador y defensor a través del cual transformamos todas las tendencias y rasgos negativos de la conciencia en cualidades y expresiones positivas de la vida. Este parrafito es esencial en lo que hemos tratado de comunicar a través de todo a lo largo de esta serie que hemos hecho sobre los profetas en torno a la conciencia mesiánica en el judaísmo, porque hemos dicho que esta conciencia es colectiva. Esta conciencia tiene un propósito. Esta conciencia tiene una dinámica. Y la dinámica es que cada dimensión de la conciencia, llamémoslo intelecto, discernimiento, sentimientos, mente, pensamientos, emociones, pasiones e instintos, van a estar encaminados hacia lo positivo. Entonces tenemos que entenderlo cuando estamos hablando del salvador y defensor. Estamos hablando de la conciencia que redime, que salva. ¿Cuál es la conciencia que redime y salva? Aquella que enfocamos hacia lo positivo, porque lo positivo es nuestra salvación. Esa es la idea. O sea, que no estamos hablando de delegar nuestra redención en un individuo. Cuidado.
Hemos dicho que en la profecía judía el Mesías judío es un punto focal, es una referencia a través de la cual vamos a empezar finalmente a remover todo lo que es negativo en la conciencia y empezar a entronizar lo bueno, lo positivo de los modos y atributos de amor como los regentes de cada aspecto y faceta de la vida. Eso es lo que es nuestra redención, lo positivo en la vida. Eso es lo que nos redime. De hecho, lo vivimos acá, fuera de la conciencia mesiánica, en este momento, cuando estamos redimidos, porque cuando lo bueno nos pasa. Dice, me pasó esto, se siente uno aliviado, liberado, se siente uno protegido, querido, amado. ¿Por qué? Porque lo bueno es lo que uno está recibiendo. Se siente una aliviada, una curación, un ánimo, un aliento que uno recibe, un respaldo, una simpatía. Se siente uno liberado de la carga de lo opuesto cuando uno no tenía ese apoyo. Bien. Seguimos con versículos 21 y 22. Y el Eterno se dará a conocer en Egipto, y los egipcios conocerán al Eterno en aquel día. Ellos venerarán con sacrificios y ofrendas, harán promesa al Eterno y la cumplirán. Y el Eterno golpeará a Egipto, golpeará pero curará. Hemos dicho que cuando uno rompe una adicción, surge lo que llaman el síndrome de abstinencia, o sea, el efecto secundario cuando uno deja la adicción. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el golpe. Se siente uno difícil porque el efecto secundario, o sea, el efecto de la abstinencia hacia la adicción. ¿Ok? Duele, o sea, es pesado. Por eso hay gente que no puede dejar la adicción. Eso golpea, es un golpe. Pero sin embargo, después del golpe viene la liberación. Uno está completamente liberado. Y acá lo dice el profeta. Golpeará pero curará. O sea, que no nos va a matar. Especialón. Y ellos volverán al Eterno y Él les responderá y los sanará. O sea, que estamos hablando de que la redención es importante, este capítulo 19 de Isaías, porque por primera vez vemos que el profeta, Akadosh Baruj Hu, a través del profeta, nos está diciendo, le está diciendo a las naciones, y estamos hablando de naciones bien malas, bien negativas: Egipto, Moab, Asiria, Babilonia, que ellos también van a ser redimidos. Es muy, muy, muy importante. Seguimos. El profeta nos dice que Dios es nuestro único redentor. Es el que lo leemos, Él es el que nos va a sacar de todo este rollo. Porque Él es nuestro creador. Todas las dimensiones de la conciencia, incluyendo la carga de Egipto, conocerán a Dios cuando comencemos a abrazar sus caminos y atributos como nuestra propia esencia y verdadera identidad. O sea, van a seguir la Torah, básicamente. En este conocimiento redentor realizaremos su voluntad. Dios aflojará y aliviará nuestras adicciones y apegos negativos en un proceso que sentiremos como golpiza y curación al mismo tiempo. En nuestra conexión con el amor de Dios a través de sus caminos y atributos, Él nos sanará de nuestras propias invenciones derivadas de las fantasías y lesiones de ego. Cuando estamos hablando de que nos va a liberar, nos va a curar de las cosas que hemos creado negativas en nuestra conciencia y que vemos reflejadas en el mundo, el desmadre en que vivimos. Eso lo hemos creado nosotros. Él, al corregir, al reorientar nuestra conciencia, transformándola hacia lo positivo, va a hacer que nosotros eliminemos todas las cosas negativas que hemos creado. De eso se trata. Esa es la antesala de la redención final, por cierto. Va a haber un desmonte, va a haber una reestructuración. Va a haber lo que llaman ahora algunos filósofos un cambio en el paradigma. Un cambio en la manera de pensar, un cambio de valores. Eso está ocurriendo, entre otras cosas. Bien, decimos acá, versículos 23 y 24. En aquel tiempo habrá un camino de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egiptos en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios al Eterno. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria. Será una bendición en medio de la tierra. O sea, cuando está hablando de tercero, está hablando que va a formar parte de estas naciones. Estas naciones van a seguir el ejemplo de Israel.
Israel va a ser parte de ellas. Es la misma conciencia. Acá nos lo está diciendo el profeta. Una conciencia redimida, obviamente, estamos hablando. Una de las cualidades de la conciencia mesiánica es su capacidad de integrar todas las facetas y dimensiones de la vida, incluyendo todos los rasgos y tendencias en una unidad armónica funcional. Hay un propósito, con el propósito común de realizar la voluntad de Dios mediante lo bueno que acá llamamos los modos y atributos de amor. En este sentido, amor como lo que une, integra y armoniza todo. En este conocimiento todos nos convertimos en bendiciones en medio de la tierra. Aquí Israel representa los modos y atributos de amor como herencia del amor de Dios para la conciencia humana. Así comprendemos que la herencia de Dios para el mundo son los modos y atributos de amor como las bendiciones materiales de su amor. Bien, concluimos con el versículo 25, capítulo 19, probablemente el final del capítulo, diciendo: porque el Eterno de las multitudes los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto. Lo llama pueblo mío, imagínense ustedes. Y Asiria, obra de mis manos. E Israel, mi herencia, mi legado. Entonces, en este sentido, herencia y legado es principio, la Torá, la voluntad de Dios, es el legado de Dios en su creación, su voluntad, lo que Él quiere que prevalezca. Pero es interesante cómo llama bendito el pueblo mío Egipto. ¿Por qué? Todo lo que existe lo creó Dios. Esto es importantísimo. O sea, el faraón y los egipcios no estaban actuando por su cuenta. Leemos el libro del Éxodo y vemos que Akadosh Baruj Hu estaba detrás, le endureció el corazón al faraón. Le da libre albedrío para que se cumpla su plan. ¿De qué pasa? Cuando está hablando de que hay cosas negativas que Él pone ante nosotros, como la esclavitud, el faraón, los egipcios, los asirios, los babilonios, los romanos, los griegos, nos está dando una lección. No es un castigo, una lección. ¿Por qué no hemos estado unidos en nuestra propia tierra? No hemos asumido la identidad judía, no la hemos realizado, no la hemos llevado a fin. Nos invaden. Que no es, claro, uno lee y dice, bueno, ordenó la invasión Babilonia, Egipto. Sí, voluntad del Creador, pero consecuencia directa de nuestros actos. O sea, que no nos hagamos tontos de que las cosas malas nos pasan porque Dios nos castigó. Eso fue castigo de Dios. Es consecuencia directa de nuestros actos. O sea, no perdamos eso de perspectiva. No perdamos eso en perspectiva, porque de lo contrario cometemos errores, hacemos cosas malas, nos viene el castigo y le decimos que Dios nos castiga. Directa consecuencia de nuestros actos. Así que pongamos mucha atención a eso. Pero es muy hermoso que Akadosh Baruj Hu diga: bendito el pueblo de mi Egipto y Asiria, obra de mis manos. Claro, es obra de sus manos. Todo es creación de Dios. Pero en este caso Dios los va a bendecir y los va a reconocer como lo positivo que viene de la obra de sus manos. Pero ante todo acá, Israel, mi herencia. O sea que todo va a cambiar de acuerdo a la voluntad de Dios, para un fin que es el bien común como propósito de la creación de Dios. Dios es bueno, su creación es buena, nos da libre albedrío. Hay luz y oscuridad para que elijamos su voluntad, que es que Él quiere que hagamos prevalecer la luz y el bien en el mundo como expresión material de lo bueno que hay en nuestra conciencia. O sea, una vez que empecemos a integrar las cosas buenas en la conciencia, se va a ver reflejado en el mundo. De eso se trata la conciencia mesiánica, ¿no? Todo árbol va a dar fruto, los animales no van a ser agresivos. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar la agresividad dentro de nosotros. Entonces el león va a comer hierba con el cordero, el lobo con la oveja, etc. Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la tendencia negativa, destructiva, violenta, se va a erradicar, no va a existir. Entonces todo va a convivir armónicamente porque no va a haber referencias negativas. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de Asiria, Egipto, enemigos de Israel, pero de los más duros que hay, van a formar parte de la misma conciencia.
O tenemos que dar el paso, tenemos que decir que esto no es un milagro que va a ocurrir de la noche a la mañana. Tenemos que empezar a crear, tenemos que empezar a transformar ese Egipto dentro de nosotros mismos, transformar esa Siria que representan estas cualidades, estas tendencias negativas en la conciencia hacia lo positivo, hacia esa herencia que es Israel. ¿Cuál es la herencia de Israel? Los potenciales creativos positivos en aras, como acabamos de decir, de una unidad funcional, armónica funcional, o sea que tiene un propósito. O sea, como estamos hablando de la era mesiánica, esto lo vamos a seguir repitiendo, hay una razón, hay un propósito para entrar a la era mesiánica. Cuando estemos ahí, vamos a hacer un trabajo distinto al que estamos haciendo ahora. Lo vamos a saber cuando lleguemos allá. ¿Por qué? Nuestra conciencia dual de bueno, malo, positivo, negativo, luz, oscuridad, con estos parámetros no vamos a poder entender una conciencia en la que todo es positivo. No lo vamos a entender. Eso es la paradoja del libre albedrío, que tenemos bueno y malo, pero elegir siempre lo bueno nos queda difícil porque tenemos una tendencia hacia lo negativo. Una vez que esa tendencia desaparezca, vamos a empezar a percibir todo de una manera completamente diferente. Y tendremos propósitos, metas, objetivos completamente diferentes. No nos podemos imaginar mientras tengamos esa conciencia dualista. Pero llegaremos allá con el favor de Dios y con el cumplimiento de sus profecías, tal como el profeta nos los está anticipando. Bien, esperamos que hayamos contribuido a ampliar un poco más los mensajes que hemos tratado de dilucidar en el blog en torno a la conciencia mesiánica en la profecía judía. Entonces que pasen un resto de semana muy, pero muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.